Bueno, buenas tardes a todas. Mi nombre es Sonia Díaz, soy docente de nivel inicial de la ciudad de Trelew. Estoy trabajando en el Jardín 437, María Curie. Les doy la bienvenida al primer congreso, en este caso virtual, primer congreso virtual de nivel inicial organizado por la Dirección General de Nivel Inicial de la provincia de Chubut. Como ya les dije, les comenté hoy, nos toca reunirnos de manera virtual con docentes de todas las provincias de Chubut. Nos acompaña como tallerista la señora María Fernanda López y junto a ella compartiremos el taller Un tarro de ideas. A continuación voy a presentar a la señora María Fernanda López. Ella es profesora universitaria en letras. Es especialista superior en alfabetización inicial. Tiene estudios de maestría en alfabetización. Coordinadora de proyectos de desarrollo profesional en alfabetización inicial en la provincia de Chubut desde el 2009. Miembro del equipo nacional ampliado de alfabetización ENA. Es profesora de la unidad curricular de alfabetización inicial en los institutos 809 y 804 de la ciudad de Esquel, en las carreras de educación primaria, educación inicial, educación especial en orientación de intelectuales, sordos e hipoacúsicos. En nombre de la Dirección General de Educación Inicial, te damos la bienvenida, María Fernanda, y te damos el lugar para que ahora nos puedas charlar y nos puedas contar todas tus anécdotas. Apago el micrófono, quedo atenta a lo que necesites y pueda surgir, ¿sí? La palabra es tuya. Gracias. Gracias, Sonia. Bueno, comenzamos con este taller que, como Sonia anticipó, se llama Un tarro de ideas. Y tiene un subtítulo que es la oportunidad de que los chicos, las niñas y sus familias tengan experiencias con la lengua escrita de la mano de sus maestras. La agenda de hoy, de este taller, tiene 4 momentos. Un primer momento que es reconocer el territorio. Luego, pasada rápida por algunos conceptos útiles para pensar. Un tercer momento que se denomina organizar el territorio y trabajar en equipo. Y un cuarto momento en el que veremos con qué llenamos nuestro tarro de ideas. Y como Sonia adelantó, bueno, esta soy yo, soy María Fernanda López, y mi taller es tan temprana en esta situación de aislamiento y abrir un espacio de conversación en el que cada una aporte sus ideas para llenar este tarro. Cuando me convocaron a participar en este congreso, me pidieron específicamente que contextualizara el taller en la situación de aislamiento que vivimos. Y es todo un desafío porque, bueno, yo no le pongo el cuerpo a la alfabetización en el nivel inicial, en el nivel secundaria, pero, a ver, yo no me las veo todos los días con el desafío de ser maestra de niños pequeños a distancia o a través de pantallas. Entonces, ¿qué puedo venir a aportarles yo? Bueno, yo puedo venir a aportarles justamente la posibilidad de pensar en este concepto tan importante que es la alfabetización temprana, eso sí les puedo aportar,
y sobre todo abrir el espacio de la conversación. En ese espacio de conversación y de pensamiento van a ir surgiendo las ideas que entre todas vamos a colocar en ese tarro que ahora en el comienzo está un tanto vacío. Pero bueno, este es el tercer taller en este día y si me voy a apoyar en lo que pasó en los 2 talleres de la mañana, les voy anticipando que es un tarro pequeño de tantas ideas que van a surgir, porque los 2 grupos de esta mañana me han sorprendido por la enorme capacidad de captar esta propuesta mía y de volcarla rápidamente en acciones muy concretas para hacer en el aula virtual de nivel inicial a partir de mañana, a partir de este lunes. Así que bueno, el desafío está planteado. Si estamos listas, ¿comenzamos? ¿Comenzamos o no comenzamos? Sí, sí. Ah, bueno, porque, a ver, una de las primeras cuestiones que me hizo poner una alerta es, a ver, ¿y cómo hago yo para hacer un taller en el que normalmente tenemos que hacer cosas? ¿Cómo hago para plantear un taller en donde haya movimiento? Así que bueno, primera tarea. Vamos a reconocer el territorio. A ver, nos guste o no nos guste, la situación en la que estamos es esta. El mundo se nos ha dado vuelta. Y nosotras que estábamos tan acostumbradas a ir a un lugar de trabajo y recibir ahí a nuestros alumnos, ahora nos vemos en la situación de que somos nosotros los que vamos a la casa de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos, a dar ahí la clase. Entonces el aislamiento ha trasladado la enseñanza a los hogares y cada casa es ahora nuestra sala. Entonces por eso lo he llamado a este primer movimiento, a este primer momento del taller, reconocer el territorio, porque la casa no es el lugar a donde estamos acostumbradas a enseñar. Entonces la tenemos que ver con una mirada renovada, a ver qué nos dice este territorio. La primera tarea de este taller es buscar dónde está la palabra escrita. Entonces las invito a levantarse de la silla y recorrer la casa en la que están, buscando palabras escritas en todos lados, hasta debajo de la cama. Abran puertas, cajones, abran carteras, mírense al espejo, vean, observen y anoten todos los lugares que encuentren con palabra escrita en una lista numerada. Les doy estrictamente 3 minutos. Ahí dice 5, pero voy a ser más tacaña esta vez. En 3 minutos vuelven y empezamos a comentar. ¿Se entiende la consigna? Sí. ¿Sí? Bueno, las quiero ver levantarse. Y a medida que vuelvan, encienden la cámara y comenzamos a charlar. Muy bien, ya están empezando a volver. Esther, ya estás de vuelta. Marcia, hola Marcia, ¿cómo estás? Bien, me parece que ya estamos todas. Perfecto. Bueno, y ahora quiero que me cuenten, abran sus micrófonos y comencemos a charlar un ratito. Cuenten en cuántos lugares encontraron palabra escrita en sus casas. Quiero el número. Yo hice una lista, fui numerando y encontré 10. Así. 10. ¿Quién da más de 10? ¿Quién da más de 10?
les cuento que esta mañana llegamos a 23. Ah, A ver. podía seguir, pero bueno. Si uno No, mira la no, verdad, pero ya está. ya está en el tiempo que tuvieron. Las de esta mañana estuvieron con 5 minutos, así que estoy haciendo un poquito de trampa. A ver, 10 lugares. ¿Quién más? ¿Qué otro? ¿Cuál es el número? ¿En cuántos lugares encontraron palabra escrita? En 13. 13. Bien. Yo así, a simple vista, 43 lugares. Así. 43. Porque Era superado todas las marcas y encima a simple vista. Miren qué desafío. Bien, Esther. Bien. Porque yo pinto todo, o sea, me encanta pintar, entonces todo lo que voy pintando voy colocándole los nombres y todo, entonces voy guardando para esto y coloco el nombre para esto y voy colocando detalladamente los nombres, por eso quizás. No te justifiques, está perfecto. 43 lugares en casa a simple vista con palabra escrita. Bueno, segunda tarea con esto. Ahora, díganme, ¿cuál ha sido el lugar más insólito en donde han encontrado palabra escrita? Les cuento que esta mañana encontraron palabra En la escrita cocina. ¿En dónde? En la cocina, en la heladera, En en el la baño. alacena, en la mesada. ¿En la cocina dónde? El lugar más insólito, ¿eh? Yo quiero que me digan el lugar donde ustedes vieron, epa, acá hay una palabra, y no se habían percatado de que la palabra podía estar acá. Esta mañana encontraron la palabra en el inodoro, les cuento. Sí, sí. Ese fue el lugar más insólito de esta mañana. Marcia, vos querías decir algo. No, aparte, bueno, que se habían notado todos los artefactos del baño, en el sillón, no me di cuenta que el almohadón tiene escrito palabras. No me di cuenta de que en el almohadón hay escrita una palabra. Bien. ¿Dónde más encontraron una palabra que antes no se habían dado cuenta? En el En peine. el tacho de basura. En el tacho de basura. ¿En dónde? ¿En el peine? En el peine, sí. En el peine. Está la marca. En el peine hay una palabra escrita, en el tacho de basura. ¿Dónde más? En el espejo, Ah, en el dice espejo Fanny. también. ¿Dónde más? Un sticker. ¿Dónde encontraste el sticker, Fanny? Díganme dónde encontraron palabras. En el cepillo de dientes, En el cepillo de dientes, en la ropa, en la ropa también. en el trapo de piso, En el balde, el trapo de piso. en el La balde, lámpara. en la lámpara, En los foquitos de la lámpara. en los foquitos de la lámpara, En el reloj. En el mueble, en el mueble. en los O sea, muebles, en los muebles que tiene la chapita. en el reloj que uso, dice Karina. En el jabón. En el jabón. Esta mañana también lo dijeron, que justo entraron al baño y habían puesto un jabón recién sacadito del paquete. Y estaba la palabra ahí intacta en el jabón. Yo vi acá en las cintas. Y adentro de En las cintas. cintas. Mira, justo En acá las voy. cintas. En los remedios que están El así horno. En los vista. remedios. En el placar, en el colchón, en la ventana, en las zapatillas, heladera. en la ropa, en la heladera. La heladera está llena. La heladera es un diccionario completo de palabras. En realidad, María Fernanda, nuestro hogar está invadido de palabras. En todos lados vamos a encontrar. Es difícil decir un solo lugar. A lo mejor no estamos poniendo una mirada muy atenta, pero está en todos lados. Sí. Bueno, vamos llegando al punto entonces. La palabra está en todos lados. Lo que pasa es que no le prestamos atención, pero por una razón muy lógica. Todas tenemos al menos
20 años de experticia en la alfabetización. Todas tenemos por lo menos 20 años de práctica continua con la lectura y la escritura. La hemos naturalizado absolutamente. No nos percatamos de dónde tenemos la palabra escrita, así como no nos percatamos de que en este momento estamos respirando o nos late el corazón. Pero eso es lo primero de lo que tenemos que percatarnos, porque nosotros miramos la escritura desde un lugar muy diferente al que la mira el niño que recién se inicia. Y nuestra propuesta didáctica puede tener serios inconvenientes, serios errores didácticos, si nosotros estamos tomando puntos de partida que son los más fáciles desde nuestra lógica de alfabetización. Pero pueden ser los puntos de partida más difíciles desde la lógica del que recién se inicia. Entonces, ahí tenemos el primer descubrimiento en este primer momento del taller. La escritura está en todos lados. La mirada nuestra está totalmente naturalizada acerca de la escritura. Es más, podemos hasta no verla. Nos puede pasar por delante totalmente desapercibida. Pero hete aquí que nosotros la tenemos que enseñar a aquel que va a tener los primeros contactos con la letra escrita. Sigamos entonces. Pero esto de la escritura doméstica, porque esto es lo que estamos viendo, que nuestra casa está llena de escritura, esto de la escritura doméstica es un objeto de estudio que, aunque a la escuela no le interese mucho, a muchos sociólogos sí les interesa desde hace mucho tiempo. Y uno de esos sociólogos que estudia la escritura doméstica es el francés Bernard Lahire. Y él define la escritura doméstica como aquellas escrituras ligadas a hábitos familiares. ¿Por qué nos interesa la escritura doméstica? Porque comenzamos diciendo que, nos guste o no, nuestra sala se ha trasladado a la casa. Cada casa es ahora nuestra sala. Y nosotras que venimos tan acostumbradas a preparar nuestra sala primorosamente con portadores de escritura, ¿qué hacemos ahora que ya no tenemos nuestra sala? Pues bueno, está bueno empezar mirando qué de escritura hay en las casas. Y está bueno también que la empecemos a valorar como tal, porque la escuela considera otros textos como los textos más adecuados para aprender a leer y escribir. Bueno, esos textos ya no los tenemos. Ahora tenemos escritura doméstica. Bernard Lahire hace una clasificación de esas escrituras ligadas a hábitos familiares. Hace una clasificación mucho más extensa. Yo he tomado estos 4 aspectos nada más porque me parece que son los más útiles para ayudarnos a pensar. Y él habla de que existen prácticas familiares de lectura y escritura, es decir, prácticas que hacemos todos juntos como familia, prácticas estéticas, prácticas que tienen como principal propósito ligarnos de alguna manera al placer de leer o escribir. Luego están esas prácticas funcionales, las que son las más porque las hacemos con unos propósitos muy utilitarios. Y en cuanto nos
y al tacho de la basura. Y por último están las que él llama prácticas personales, que son individuales, que las hace la persona para sí misma y que son hasta casi secretas. Y para darles ejemplos de esta clasificación que dice el AIR, yo he tomado la escritura que encontré en mi propia casa. Por ejemplo, entre las escrituras familiares, yo tengo el hábito de hacer lista de compras. En la cocina de mi casa hay una pizarrita donde la orden de mamá es que cuando alguien nota que algo se está acabando o en esa pizarrita, ¿qué es? Para que después lo podamos comprar. Y yo antes de ir al supermercado, miro esa pizarra, traslado esa pizarra a un papel y me voy al supermercado. Entonces, ese papel que acabo de escribir se me transforma en una escritura utilitaria porque voy al supermercado, controlo que la lista de compras quede en el carrito y cuando la lista de compras va a la basura. Podemos hacer, por ejemplo, itinerarios de viaje, ir haciendo una lista de los lugares que vamos a, que tenemos que pasar en el auto para llegar al lugar de destino. Podemos ir fijándonos las necesidades para el viaje, lo que tenemos que comprar o preparar. Después tenemos escrituras personales. Ustedes pueden no haber visto sus carteras, pero en sus carteras también hay mucha escritura. Por ejemplo, una agenda. Yo soy de guardar muchas cartas. Bueno, vengo de la época pre-internet, entonces hay documentos escritos, cartas de puño y letra de mi madre, por ejemplo, que ya no están, y que son para mí uno de mis objetos más preciados. Y también tengo un diario personal, que no les voy a mentir, no lo hago todo. Sí que hay mañanas que me levanto con la necesidad de volcar ahí algunas palabras mientras tomo el desayuno. Y en mi casa abundan los mensajes, o abundaban los mensajes dejados en pequeñas hojitas. Hoy vuelvo tarde, tenés la cena en la heladera. ¿Y quién no ha cubierto la heladera con el horario en el mes de marzo? Díganme si nuestra vida recibimos los horarios de los chicos. Y también tenemos materiales escritos muy variados. Tenemos boletas, tickets, documentos, instructivos de todos los electrodomésticos. Tenemos los paquetes de la compra, las etiquetas, la ropa, los medicamentos que ustedes nombraron. Todo lo que tenemos escrito en la computadora y los celulares. Y en nuestras casas también están esos materiales escritos que vienen de la mano. Los libros, los catálogos, las revistas, los juegos. En los juguetes de nuestros hijos hay palabra escrita. Entonces, primera conclusión para ir dejando en este tarro de ideas. ¿Qué nos dice todo esto hasta aquí? ¿Qué les ha hecho pensar en... María Eugenia Casado ya lo dijo antes, hace un momento. ¿No me escucha bien? Me parece que se cortó justo cuando diste la consigna, María Fernanda. Ah, perdón. Si podés volver a repetirla. Ya me estaba asustando. No. Bien. No, la consigna es, ¿qué les está diciendo este primer momento del taller? ¿Qué las hace pensar esto que acabamos de vivir?
Que en todo momento tenemos necesidad de comunicación, de una forma u otra. Todas las cosas nos están comunicando algo, nos están diciendo algo. Es principalmente un medio de comunicación. Sí. Eso es lo primero que tenemos. Lo importante que es la escritura para todo, Sani. La omnipresencia de la escritura. Dice Ceci, me quedo pensando en los recursos que se pueden encontrar en las casas. Dice Karina, que no valoramos a veces la lengua escrita que nos rodea. No tenemos en cuenta la cantidad de veces que escribimos, porque por ejemplo, yo no soy de pegar papelito, pero tengo esta agenda que me he hecho y que está llena desde el mes de marzo con todas las cosas que vamos haciendo y que tenemos que hacer. Entonces está todo y me quedan poquitas hojas. Después lo tiro, pero yo viendo, recién que decíamos que dejábamos cartelitos, yo no los voy guardando, pero los voy dejando acá y voy dejando todos los mensajes y da vuelta el otro y escribe el siguiente y vuelve a colocar otro mensaje y así sucesivamente todos los días. Y por eso hago este tipo de agenda con los papelitos que me sobra de trabajar con los chicos. Hago las pequeñas agendas para no ir colocando porque a veces no se ve. En cambio esto lo dejo arriba de la mesa y con la lapicero marcador escribimos. Fíjense cómo se organiza la vida familiar en torno a la escritura. Fíjense cómo la escritura ordena el inicio en los lugares alfabetizados. A ver, tomemos conciencia de la cantidad de escritura que nos rodea y de cómo nos determina la vida. Entonces, una primera conclusión, una segunda o una tercera conclusión que podemos sacar acá, es que la escritura no es un asunto escolar. La escritura es cultura escrita. La escritura es cultura. Es un asunto vital. ¿Me están escuchando bien? Por favor, háganme una seña cuando no se escuche. Bien, bien. Avancemos, entonces. Pero bueno, nosotros somos todas profesionales de enseñanza. Y ser profesional implica que nosotros tenemos una enseñanza intencionada. Nosotras no hacemos actividades porque sí, nosotras hacemos actividades con propósitos didácticos definidos. Y esos propósitos didácticos definidos vienen orientados por conocimiento científico, lo que vulgarmente llamamos por teoría. La teoría tiene que iluminar la práctica y la práctica se tiene que apoyar en la teoría. Teoría y práctica, ya lo decían los antiguos romanos, es como la rueda y el eje, ¿sí? La teoría sin la práctica o la práctica sin teoría es como pretender que una rueda funcione sin eje. Entonces, para ayudarnos a pensar esta situación de enseñar a leer y escribir, de alfabetizar en el jalón de aislamiento social, hay algunos conceptos que a mi criterio nos resultan muy útiles. El primero es este de alfabetización temprana. El segundo es todo lo que sabemos acerca de cómo aprenden los niños pequeños. Y el tercer concepto es uno que estoy segura que ustedes manejan muy bien y que es el ambiente alfabetizador. Entonces voy a ir conversando un poco de cada y ustedes vayan anotando todo lo que se les va ocurriendo a medida que vamos desarrollando estos conceptos. Bueno, el primero es alfabetización temprana. Y aquí tengo que hacer una aclaración muy importante.
Yo no hablo de alfabetización para docentes de nivel inicial de la misma manera que hablo de alfabetización para docentes de primer ciclo de primaria. Estoy hablando de alfabetización en nivel inicial, pero de ninguna manera estoy intentando primarizar el jardín de infantes. Eso es lo primero que les quiero aclarar. Y justamente porque tengo muy claro que la alfabetización en nivel inicial tiene sus propios propósitos y sus propias estrategias, la alfabetización en la primera infancia tiene este apellido tan importante: es acción temprana. ¿Qué significa la alfabetización temprana? Y ojo, esto no es un invento mío, yo estoy apoyándome, como les dije, en conocimiento científico ya aceptado, ¿sí? Ya que no se discute. La alfabetización temprana se refiere a los aprendizajes iniciales de la lengua escrita en la primera infancia. Y atención acá, se apoya en las conductas y disposiciones para leer y escribir que tienen todos los niños. Las conductas hacia la lectura y la escritura y las disposiciones naturales para leer y escribir. Porque las conceptualizaciones sobre la lengua escrita preceden ampliamente la enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no se discute, que ya está ampliamente aceptado que un niño tiene varias ideas acerca de la lengua escrita mucho antes de entrar al primer grado. Y fíjense que Vygotsky, principios del siglo XX, ya nos dijo acercarse a la lengua escrita como una etapa natural en su desarrollo, no como un entrenamiento desde afuera. Un niño pequeño puede acercarse a la lengua escrita como parte de su propio crecimiento. Un niño pequeño puede aprender sin que lo entrenemos desde afuera los primeros aprendizajes de la lengua. ¿Por qué es? Por razones bastante evidentes. La primera es que los niños de hoy viven en una sociedad letrada. Y a veces también viven en una familia letrada, que es una enorme ventaja. No es una garantía, pero es una enorme ventaja. Y al vivir en una sociedad letrada, esto que acabamos de ver, de que, a ver, un niño puede vivir en estas carencias, pero en el paquete de yerba que hay en su casa está la palabra yerba. Y en la pequeña cocina de su casa, aunque sea una cocina económica, está ahí la palabra de la marca de esa cocina. Y seguramente en uno de los buzos o en una de las remeras que usa, o en el pantalón o en las zapatillas, va a haber una palabra escrita. Entonces, en una sociedad que funciona sí o sí con escritura, el niño descubre que la lectura y la escritura cumplen funciones en la vida real. Y ese descubrimiento los lleva a tener un interés hacia el material escrito. ¿Y cómo nos manifiestan ese interés? Con preguntas. ¿O ustedes nunca escucharon, señor, qué dice aquí? ¿O acaso nadie les dijo, esa es la letra de mi nombre? Y disfrutan con juegos de escritura. Ustedes deben haber jugado alguna vez al
sale un barquito cargado de anillos. O a los trabalenguas que vienen haciéndoles pensar en los sonidos o palabras graciosas. Y los chicos que tienen la fortuna enorme de nacer en una familia, pueden seguir un programa de lectura dirigido por la familia. Los chicos que tienen mamá, papá, abuelo, hermano mayor, tío o primo que les leen un cuento antes de irse a dormir, van transformándose en lectores mucho antes de que la seño de primer grado empiece con las colecciones de aula. La organización, a ver si es una de la que podemos sacar algo de partido. Y el segundo concepto que nos resulta útil para pensar la alfabetización en estos tiempos es todo lo que sabemos acerca de cómo aprenden la lengua escrita los chicos pequeños. En un contexto positivo de aprendizaje, los niños y las niñas desarrollan experiencias de lectura y escritura como actividades orientadas por propósitos. Y aquí, en un contexto positivo de aprendizaje, los chicos no es que estén todo el día copiando vocales en un cuaderno. Están teniendo experiencias con la lectura y la escritura y las empiezan a vivir como actividades orientadas por propósitos. Si yo escribo en el pizarrón de la cocina, es para saber qué falta. Si escribo la lista de la compra, es para no olvidarme nada que necesito. Si dejo un mensaje en la agenda, es para comunicarme con alguien. Si escribo un diario personal, es para sublimar ahí mis deseos y necesidades, para hacer mi propia catarsis. Si hago un itinerario de viaje, es para no perderme en el camino. Para. No son asuntos escolares, son asuntos vitales y son siempre actividades orientadas por propósitos. Y en estas experiencias diarias, los chicos imaginan cómo funciona el lenguaje escrito. ¿Y por qué lo imaginan? Porque imaginar, pensar, darse cuenta, descubrir, son actividades propias de todo cerebro sano. Y van diferenciando la letra del dibujo y los sonidos de la oralidad. Lo van haciendo, lo van pensando. Mamá, ¿por qué mi nombre termina con O si yo soy mujer? Mamá, descubrí que Andrés es el único chico de es el único de mis amigos que el nombre termina con S. ¿Por qué? Van pensando. Porque son seres inteligentes, por esa sencilla razón. Que esas experiencias se transformen en algo poderoso para que sean los cimientos de un aprendizaje genuino de la lengua escrita como nosotros pretendemos. Esa alfabetización depende de experiencias que se integren en la exploración independiente del lenguaje escrito, en la interacción con otras personas, maestros. Son muy diferentes de las adultas y ustedes lo saben mejor que yo. Los chicos piensan, pero piensan con su propia lógica. Y a veces nosotros pensamos con la nuestra, que es la lógica del que ya está alfabetizado, lo que yo les decía. Entonces, una primera condición didáctica para pensar en nuestra práctica de enseñanza
es que tenemos que lograr comprender la lógica infantil, y eso lo logramos si nos ponemos en la perspectiva de los niños que van a aprender los aprendizajes iniciales de la lengua escrita. Los chicos son aprendices activos, pero en esa actividad que los chicos pueden hacer, los adultos alfabetizados jugamos un rol. Y el tercer concepto que nos viene muy bien para pensar la alfabetización, la enseñanza de la lectura y la escritura en el jardín de infantes y en estos tiempos de aislamiento, es el concepto de ambiente alfabetizador, que yo sé que ustedes ya lo conocen, pero les quiero orientarles la mirada hacia ciertos aspectos para que lo desnaturalicemos, porque en mi experiencia lo que veo es que a veces cuestiones entre ambiente alfabetizador y otras cuestiones. ¿Qué significa un ambiente alfabetizador? Bueno, un ambiente alfabetizador es un contexto positivo de aprendizaje, es decir, un entorno que propicia la alfabetización. Un entorno que propicia la alfabetización. Entonces, esto es lo primero que piensen. El ambiente alfabetizador no es la sala. El ambiente alfabetizador es cualquier que propicie la alfabetización. Entonces, desde esta definición de ambiente alfabetizador, mi casa puede ser un ambiente alfabetizador, un rincón de mi cuarto puede ser ambiente alfabetizador, el correo, el banco, la anónima, el almacén de la esquina puede ser un ambiente alfabetizador. ¿Y cuál es la clave para que algo sea un ambiente? La lectura y la escritura formen parte de lo cotidiano. ¿Cuáles son las condiciones para que exista el ambiente alfabetizador? La primera, y en esto quiero ser enfática, el ambiente alfabetizador no existe en los objetos que lo componen, sino que existe en las prácticas. El alfabetizador tiene que existir el papel activo de los adultos alfabetizados. Cuando me refiero a activo, ¿a qué me refiero? Se tiene que dar la interacción social de los niños, los maestros y la escritura. Y noten cómo yo acá me estoy manteniendo en el marco teórico del diseño curricular del nivel inicial. Las prácticas del lenguaje. ¿Qué son las prácticas del lenguaje? Es la interacción social que tenemos que dejemos con los niños. Y también el ambiente alfabetizador requiere de una enseñanza de calidad. Y cuando hablo de enseñanza de calidad, no me estoy refiriendo a las actividades novedosas. Me estoy refiriendo a una enseñanza que tiene intencionalidad didáctica y que tiene planificación lógica. Un niño aprende a leer y escribir si todos los días atraviesa por experiencias de lectura y escritura. La lectura y la escritura forma parte de lo cotidiano, del día a día. Y para que esas experiencias cotidianas puedan estar en la enseñanza, la enseñanza tiene que estar planificada. ¿Me escuchan bien? Se escucha un poco entrecortado, María Fernanda. Se entiende igual, pero se escucha entrecortado. A ver, voy a probar si se me escucha ahora. Ahí sí, perfecto. Bien. Bueno. Y el ambiente alfabetizador tiene que considerar los orígenes sociales de los chicos. A ver, la homogeneidad es una ilusión y un deseo, no es una realidad. Los chicos parten desde distintos
puntos de partida. Eso no es necesario, es una obviedad lo que estoy diciendo. Pero eso nos tiene que hacer pensar que un ambiente alfabetizador no funciona, no puede funcionar igual para todos. Un ambiente alfabetizador no es aquello que yo digo, bueno, hoy todos los chicos van a hacer esto, porque puede no ser lo que todos los chicos puedan hacer. Un ambiente alfabetizador está siempre disponible para la interacción entre los niños, los maestros y la escritura. Pero mucho de lo que pasa en esa interacción simplemente ocurre. Y el maestro es el que tiene que estar atento para tomarlo y hacerlo valer. Ahora hay 3 cuestiones que quisiera hacerles pensar en profundidad. La alfabetización temprana no depende de la edad de los niños. Eso también está comprobado. Nosotros recibimos chicos en las salas a partir de los 45 días. Bueno, a partir de los 45 días, el niño puede estar en un ambiente alfabetizador. El ambiente alfabetizador no es un decorado. No es una sala primorosamente llena de portadores textuales hechos con unas letras espectaculares y plena de colores. Ese ambiente puede ser bueno, puede ser útil para otros propósitos, pero para alfabetizar, el dado no basta. Y un tercer punto que quiero que también lo vayan masticando. El ambiente alfabetizador y la alfabetización temprana no tiene el punto de partida en las letras. Y relacionen esto con lo que yo les venía diciendo acerca de la alfabetización en el nivel inicial, que es tan distinta a la alfabetización en primer ciclo. No estamos proponiendo que ustedes les hagan ni copiar vocales, ni recortar palabras, ni ninguna de las estrategias que puede ser muy buena en el primer ciclo de primaria. Aquí estamos hablando de otra cosa. Vamos a ver de qué estamos hablando. Entonces llega el momento de hablar de nuestras segundas conclusiones. Vamos yendo hacia atrás para reengancharnos en el planteo de este taller. Estamos en este taller para pensar cómo hacemos para enseñar los aprendizajes en una situación contextual que es totalmente insólita para nosotras. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Entonces, Sí. el primer descubrimiento que hicimos fue que la escritura nos inunda y que inunda también las casas. Y eso es muy importante que descubramos que la escritura está en las casas, porque en las casas también está nuestra sala hoy en día. El segundo descubrimiento que estamos haciendo es que tenemos que pensar esta situación a la luz de 3 conceptos que el conocimiento científico nos aporta para que lo podamos pensar. Estamos hablando de alfabetización temprana, que es un concepto diferente a la alfabetización inicial de primer ciclo. Estamos hablando desde lo que sabemos acerca de cómo piensan los niños pequeños, que es diferente a cómo piensan los niños a partir de los 6 años. Las cosas no son ingenuas, o sea, no es porque a alguien se le ocurrió que a los 6 empieza primer grado. Hay conocimiento científico para empezar a los 6 el primer grado. Y antes de los 6, de 0 a 5, los chicos tienen una lógica diferente a la lógica que tienen los chicos de 6 a 8. Y bien diferente a la lógica de los chicos de 8 a 12. Y totalmente diferente de la lógica de los chicos a partir de los 13.
eso ya Piaget se cansó de comprobarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el taller hasta aquí? ¿En qué se quedaron pensando ustedes hasta aquí? Yo más que pensar lo que me está, o sea, lo del taller y todo lo demás, o sea, de qué me dejó pensando, es que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta, bueno, o yo quizás, no voy a hablar nosotros, yo no tengo en cuenta a veces de todas las experiencias, conocimientos o saberes que trae con la palabra escrita el chico. Porque haciendo un recorrido, un paneo en toda la casa, abriendo las alacenas, veo que en toda la mercadería, en todo, el chico ya trae esos conocimientos. Si bien lo estudiamos, hacemos capacidades y todo lo demás, de todos los conocimientos que él va adquiriendo en su vida, desde que van haciendo de chiquito, o sea, hasta que llega a la sala, ya sea de 3, 4, 5, es como que nosotros no tenemos, yo por lo menos, no tengo esa mirada abierta. Y sí, yo sé y tengo en cuenta que tengo que hacer un diagnóstico y hago un diagnóstico para ver desde qué punto yo voy a partir. Entonces, solamente ahí es como que tengo en cuenta desde dónde parto yo como para poder arrancar con ese nene, con ese niño. Y de ahí en más es como que yo voy a fijar los propósitos, mis contenidos, todos, para la alfabetización, ya sea en los juegos, en la parte de matemática, en la lectoescritura, en todo, digamos, los contenidos del nivel inicial. Ahora, a ver, Esther está poniendo el ojo en una cuestión muy importante. Las experiencias de los chicos con la letra escrita, con la lengua escrita, son muchas. A ver, es evidente que tienen relación con materiales escritos. Ahora, para que esa experiencia se transforme en saberes sobre la lengua escrita, tiene que haber una mediación profesional. Nosotros estamos en ese puente entre la experiencia vital de los chicos, que es nada más experiencia. El chico va al supermercado con la mamá le dice, tráeme un paquete de yerba, y el chico puede ir, pararse delante y sacar el paquete de yerba, sin darse cuenta de lo que está haciendo, sin darse cuenta de cómo sabe él que esa es la yerba. O por ejemplo, cuando buscan un juego en la Play y se dan cuenta del juego que quieren. El chico no es consciente de cuáles son los datos que utiliza para saber cuál es el juego que busca. Y por eso les hice notar lo del ambiente alfabetizador. Los chicos tienen material escrito en sus casas, pero ese material escrito no necesariamente les está sirviendo para aprender, porque para aprender es necesaria la interacción intencional con un adulto alfabetizado. Y esa interacción intencional la pueden tener también los padres, aunque es el rol prioritario del docente. Porque se los voy a decir, creo que por tercera vez esta tarde, nosotros somos los profesionales de la educación, no los padres. ¿Los padres son agentes alfabetizadores? Sí. ¿Los maestros somos agentes alfabetizadores? Sí. Pero los maestros somos agentes profesionales. ¿Y por qué somos profesionales? No solamente porque estudiamos, sino porque todo lo que hacemos tiene un propósito didáctico. Todo lo que hacemos tiene que derivar de una planificación.
todo lo que hacemos tiene que estar apoyado en conocimiento científico, no en intuiciones. Nosotros partimos de nuestras intuiciones, pero nuestras intuiciones no son nuestra práctica. Nuestras intuiciones nos dan las primeras orientaciones por dónde ir. Pero a partir de nuestras intuiciones y apoyándonos en el conocimiento científico de nuestro campo intelectual, planificamos una enseñanza sistematizada. Y ahí está la diferencia con los padres. ¿Se va entendiendo? ¿En qué más se quedaron pensando? Lamento no verlas. Lo que a mí me pasa ahora en estos momentos de pandemia es que, o sea, uno como que a veces se pone el automático y continúa, ¿no? Pero o sea, en épocas, en otros tipos de realidades, en este momento de pandemia, es como que uno ha tenido que ampliar la mirada, como yo dije, ¿no? Sacar más estrategias, ampliar las estrategias, rever sus aprendizajes, desaprender, aprender y reaprender, ¿no? Y orientar hoy en día a los padres para ver qué queremos, o sea, orientar a los padres de las actividades y qué queremos lograr, por qué mandamos ese tipo de actividades, ¿no? Tenemos que orientarlos para llegar a eso. Que eso Bueno, es lo que... pero justamente me parece que la orientación a los padres es un punto clave. Y yo no estaría tan segura de que estamos sabiendo orientar. Ojo, esto nos pilló desprevenidas a todas. O sea, yo no estoy diciendo que tenga la respuesta sobre la orientación. Lo único que estoy segura es de estar viendo muchos problemas. ¿Sí? Yo estoy segura de estar identificando muchos problemas que nos está trayendo esta situación. Y por eso este taller. Y por eso mi objetivo es hacerlas pensar más que decirles qué hacer. El qué hacer lo van a poner necesariamente ustedes, no yo. Pero yo sí puedo aportarles la orientación de la mirada, a ver hacia dónde vamos a mirar, dónde vamos a enfocar las cosas. Continuemos, porque se nos está yendo el tiempo. Esperen un segundo. Y dijimos entonces que teníamos que reconocer el territorio. Si la sala ahora es si la casa ahora es nuestra sala, a ver cómo reorganizamos la sala en la casa. La pregunta entonces ahora es, ¿qué recursos materiales hogareños podríamos utilizar para propiciar el desarrollo de la alfabetización temprana? ¿Qué recursos materiales hogareños podríamos utilizar para propiciar el desarrollo de la alfabetización temprana? Y aquí yo seleccioné estas dos imágenes muy a propósito, porque por un lado aquí tenemos la escena clásica, la escena que enseguida se nos ocurre. Si en el hogar hay un libro, voy a aprovechar ese libro para desarrollar la alfabetización temprana. Pero les estoy poniendo a propósito esta escena clásica al lado de esta escena que no es tan clásica. Nosotros podemos tener un sistema, por ejemplo, de clasificar los residuos. Y cada residuo puede tener un cartel. Y yo puedo ir enseñándole a mi hijo
que en un lado va lo plástico, en otro lado va lo vidrio y en otro lado va el papel. A ver, no estoy diciendo que hagamos esto. Estoy mostrando simplemente dos hogares que vinculan a sus hijos con la palabra escrita. Uno desde una escena que nos resulta muy conocida y otro desde una escena que es mucho más creativa. Entonces, la idea que las invito a pensar es, ¿qué recursos materiales hogareños podríamos utilizar para propiciar el desarrollo de la alfabetización temprana? Las escucho. ¿Se escuchó la consigna? Bueno, las escucho. La escucho clarísimo. Las escucho. Tal vez, no sé si se me escucha. ¿Me escucha? Perfecta. No, pensaba lo primero que habíamos hablado, ¿no? Que venías diciendo, pensar el para qué, ¿no? En esta cuestión desde el hogareño, en el para qué, pensar en una receta, ¿no? En ponernos en ese lugar. Bueno, vamos a preparar esta receta. Tal vez puede surgir desde nosotros, para ellos, o en algún momento pedirles que preparen algo y después compartirlo con los compañeros. Entonces, bueno, en este lugar que la mamá tenga que o escribirla, o hacerla, o buscarla de un libro, si es que tienen, o de un recetario familiar, digamos. Y tal vez el que se anima, si es que la mamá se la cuenta, ir anotando de alguna forma, con dibujos, con alguna palabra escrita, bueno, nada, ir como buscando diferentes estrategias, pero tal vez en este lugar que es el punto en común de todas las casas, el tema de la cocina, buscarle la vuelta. Exacto. Bueno, esta mañana justamente una participante de uno de los talleres de esta mañana dijo que en esta situación a ella lo único que le estaba resultando era la cocina. Lo único que puedo hacerles hacer a los chicos con sus padres es cocinar. Y cuando llegamos a este momento, a esa misma participante se le encendió la mirada y dijo, claro, ya sé, porque ahora la mamá puede decir, ¿me traes la harina? Y cuando venga el paquete de harina decir, mira, aquí dice harina. ¿Me traes el azúcar? Ah, ¿y dónde dirá azúcar en este tarro? A ver, tenemos tan naturalizada la lengua escrita que no nos damos cuenta de dónde está. Y que no nos damos cuenta de lo que los chicos necesitan descubrir acerca de la lengua escrita. La lengua escrita no es un asunto escolar, es un asunto vital. Nosotros la vemos porque la tenemos totalmente naturalizada, pero los chicos no. Entonces los chicos, de la mano de sus papás, pueden empezar a notar dónde está la lengua escrita. Y haces bien, y decís bien, Mariana, de empezar a pensar por la cocina, que en todos los hogares es el corazón del hogar. ¿Qué otra idea se les ocurre? ¿Qué recursos hogareños podemos utilizar para que nos acompañen en la alfabetización temprana? De lo que estén pensando. Las historias de la familia. Bueno. O sea, las historias... Bueno, ¿qué? No, perfecto. Bueno, muy bien, me encantó. Las historias de la familia, o sea, porque, o sea, yo trabajo en un jardín vulnerable, que no encontramos muchos libros, pero sí tenemos las historias de las familias que se han cuidado estos nenes con la abuela, el tío. Entonces empezamos a recolectar
nanas, poesías, o qué recuerdos traen de su niñez, de sus colegios. Entonces empezamos a redactar y a hacer, a ver quién se animaba. Como ninguno se animaba, la seño empezó a animarse y a escribir una poesía de mi niñez, que hoy en día la sigo diciendo porque también está en el nivel inicial, en uno de los libros que está en la caja roja, digamos que la recibimos hace años, Sí. que es Doña Rata y sus 20 ratones. Entonces mandé un audio y después lo mandé escrito porque por WhatsApp A ver, ¿qué me está conecto queriendo yo. decir Esther? ¿Qué está queriendo decir Esther? Primer punto. Esther dijo, no tenemos libros en las casas. Pero, ¿con qué empezamos? Empezamos mirando la casa en Sí. toda la escritura que hay y que no es un libro. No. ¿Con qué seguimos? Con un sociólogo francés que nos dicen, valoren las escrituras domésticas. La escuela no está acostumbrada a considerar la escritura que está fuera de los libros. Pero eso es un error, y es un error que, a ver, que podemos llegar a subsanar ahora, o que si no es un error, es la situación en la que nos han puesto. Tenemos que enseñar en la casa, y si en la casa no hay libros, en la casa sí hay escritura. Escritura, sí. Y en esas escrituras nos podemos apoyar. Otra cuestión de lo que dijiste, Esther, que me viene perfecto para hacer una aclaración importante. Cuando hablamos de alfabetización, hablamos de lengua escrita, no de lengua oral. ¿Sí? Desarrollando la oralidad, no alfabetizamos. Desarrollando la oralidad, desarrollamos la oralidad, que es importantísimo. ¿Sí? Porque la lengua oral es la lengua 1. ¿Sí? La lengua oral es la lengua 1. Es la primera que hay que desarrollar. Pero desarrollando la lengua oral, no desarrollamos la lengua escrita. Eso que quede claro. La lengua escrita es la lengua 2. La lengua que se aprende después de la lengua oral. Pero es lengua escrita. Entonces, si ustedes piensan en alfabetización temprana, eso tiene que estar pensado desde la palabra escrita, no desde la oralidad. Y Esther, la tercera cosa importante que dijiste, me la reservo para la próxima diapositiva, ¿sí? Que tiene que ver con las historias familiares. Por eso dije, bueno, porque, ¡ay, sí! Buenísima idea, ¿sí? Pero te la dejo para la siguiente diapositiva. ¿Alguna idea más? Pensaba que una de las cosas que se puede hacer en esto de que uno está mucho en casa y con los niños que juegan y sacan todo, es ordenar y esto, ¿no? Etiquetar, por ejemplo, los bloques, los autos, ¿no? No sé, en mi casa estamos reordenando y reorganizando a cada rato la habitación de los chicos. Pero bueno, por ahí eso también puede ser como un puntapié para, bueno, vamos a poner una etiqueta para no estar todo el tiempo abriendo la caja a ver qué es lo que tiene. Exacto. Por ahí. Y vamos a escribir para ordenar. Acuérdense de este concepto. Escribimos para. En la vida real, escribimos para, leemos para. ¿Sí? Con un propósito definido. Muy bien, muy buena tu idea, Mariana. ¿Alguna más? Fanny nos pone en el chat que está bueno incluirlos también ahora con la escritura en la plantación de huertas domésticas, por ejemplo, en los carteles como zanahoria, tomate, etc. Exacto, en proyectos familiares, como puede ser hacer una huerta doméstica. ¿Sí? Fíjense en la cantidad de actividades que nosotros podemos hacer que los chicos participen, que tengan, vuelvo a reiterar, la alfabetización temprana es aprovechar las conductas y disposiciones naturales de los chicos hacia la lengua escrita para que tengan muchísima experiencia con situaciones de lectura y escritura.
¿Sí? Bien, avancemos entonces. Y llegamos al punto en que vamos a entrar a hablar de los padres, ¿sí? Porque es el actor que nos falta traer a esta situación. Los padres no tienen que saber enseñar. Saber enseñar es nuestro oficio, no el de ellos. Pero a la vez los padres se interesan genuinamente por saber cómo estimular los aprendizajes de sus hijos. Todos los padres que tienen hijos hoy en sala de 5 están profunda y legítimamente angustiados por lo que va a ser el primer grado de sus hijos. Y tienen toda la razón para estar angustiados. Esta mañana una de las participantes en el taller dijo que ella se siente sobrecargada por la demanda de los padres de cuándo van a aprender las letras. Porque si no aprenden las letras con el jardín, ¿cómo van a pasar el primer grado? La escuela tiene que orientar a los padres. Y la primera orientación que le tenemos que dar a los padres es una reformulación de la idea previa que los padres tienen acerca de leer y escribir. Los padres no son maestros, no estudiaron para ser maestros, no tienen por qué saber esto, pero nosotros sí lo tenemos que saber. Leer no es dibujar letras, no es oralizar. Leer es comprender un texto. Y escribir no es copiar. Escribir es producir textos con significado. Y si alguno de los padres de sus grupos no lo entiende, háblenles de Borges, por ejemplo. Borges, uno de los mayores escritores en lengua española, uno de nuestros monumentos de la literatura argentina, era ciego. Estaba enfermo de cataratas desde muy joven. Él le dictaba sus textos a su secretaria, María Kodama. Su secretaria escribía por él. ¿Pero alguien duda de que el autor de esos textos es Borges? ¿Alguien dijo alguna vez que la que escribió los cuentos de Borges fue María Kodama? ¿Quién escribe? ¿La mano que traza las letras o el cerebro que piensa el texto? Leer es comprender y escribir es producir significados. Desde ese lugar les cabe a ustedes la alfabetización. Porque si ustedes hacen bien la tarea que les cabe, la letra, se los aseguro, llega con mucha más facilidad. Hay verbos que solamente nos pertenecen a nosotras, a nosotros, los docentes. Y hay verbos que les pueden corresponder a los padres, y más en esta situación. Entonces veamos qué pueden hacer los padres. Los padres pueden favorecer todas las oportunidades de exploración del lenguaje escrito. Los padres pueden responder a las preguntas que les hacen los chicos sobre la escritura. Pueden celebrar sus descubrimientos. Cuando un chico nos dice, esa es la letra de mi nombre, no es una pequeñez, es todo un avance cognitivo que nos está mostrando que está empezando a reconocer índices lingüísticos. La intervención más importante de todas, mostrarse leyendo y escribiendo en diversas situaciones y diversos propósitos, aunque sean padres con muy poco nivel de alfabetización. Una mamá que va al almacén puede mostrarse leyendo el paquete de yerba, no simplemente cargándolo en el carrito sin leer.
interactuar en los momentos de lectura. Los chicos aprenden observando, comparando, asociando. Los padres pueden hablar de lo que leen y les podemos decir a los papás, cuando les lean un cuento, lo deseable es que los chicos interrumpan y que ustedes interrumpan la lectura para charlar de lo que están leyendo. La lectura de un cuento no es una lectura mecánica, ustedes lo saben mejor que yo. Ni es una lectura explicada, es una lectura conversada. Y así se van poniendo los primeros ladrillos, los primeros cimientos hacia los complejos aprendizajes de la comprensión lectora que se van a tener que desarrollar en el nivel primario. Los padres pueden facilitar la observación de la lectura y la escritura en la vida cotidiana. Esto que decíamos recién, tráeme el azúcar. ¿Cómo sabes que ahí dice azúcar? Y por último, los padres pueden permitirles a los niños participar en actos de lectura y escritura cotidianos. Les pueden decir, ¿me ayudas a hacer la lista de la compra? ¿Cómo escribo arroz? Ajá, anda a buscar el paquete de arroz y veamos dónde está escrito arroz. Y pueden estar en el almacén o en el supermercado y decirles, ¿me lees la lista de la compra? A ver, ¿qué nos falta acá de toda la lista? Permitirles participar en actos cotidianos de lectura y escritura. Trabajar en equipo, maestra y familias, un trabajo compartido con propósitos y roles diferenciados. Entonces aquí viene la última consigna de la tarde. ¿Qué recomendaciones podríamos dar a las familias para que nos acompañen en el desarrollo de la alfabetización temprana? ¿Qué recomendaciones podríamos dar a las familias para que nos acompañen en la alfabetización temprana? Y lo que les propongo es que hagan de cuenta que yo soy una mamá y que les estoy diciendo, ¿cómo hago para que mi hijo empiece a aprender a leer y escribir? Y quiero que ustedes me digan, mira mamá, te recomiendo, y ustedes lo completan. ¿Quién comienza? Dale, Kenny. Bueno, yo le diría, ya que estamos acercándonos No me digas, yo le diría, decime, mamá. Mamá, yo te recomiendo ahora que nos estábamos acercando a la fiesta, que busques una hoja y escribas junto a tu hijo o hija qué le gustaría tener para ese día, o con quién le gustaría pasar, va a ser difícil, con quién le gustaría pasar la fiesta. O a Decime, señor, y si él no sabe escribir, ¿cómo hago? ¿Qué me recomendás? Lo que le podés decir... No, decime. Mamá, vos le tendrías que preguntar a tu hijo, ¿sí? ¿Qué es lo que le gustaría hacer para ese día? ¿A quién le gustaría invitar? ¿O qué le gustaría preparar para cenar? Y en ese momento, cuando él te diga, vos lo vas escribiendo en una hoja. Ajá, lo entendí. La tomo. ¿Está claro? Está clarísimo. Perfecto. ¿Qué más me recomendarían, señores? Yo una vez, bueno, mami. Recomendame. Dale, sí, dale. te recomiendo. Mira, ¿viste cuando vas en el auto y lo tenés que llevar a algún lado? Bueno, estás parado en el semáforo. Bueno, fíjate qué carteles hay. Decime qué carteles y si encontrás alguna letra de tu nombre. Lo entendí. Perfecto. Listo. Y lo puedo Mientras hacer van andando, van buscando bien. letras y cosas que encuentren. Me encantó. Eso lo puedo hacer. Bien. ¿Qué otra recomendación me dan? Hola, ¿te escuchas? Dale, Janina.
Mira, mamá, yo te recomiendo que mientras estés en casa, un ratito que tengas que él diga que está aburrido, empezamos a jugar al veo veo y en vez de buscar objetos, busquemos letras. Me encantó, eso también lo entendí. Lo puedo hacer. Buenísimo, señor. ¿Qué más me recomiendan? ¿O qué me recomiendan que no haga? Ojo. Yo hago con mi hijo, tiene 6 años, pero lo hacía hace mucho, de jugar así como el veo veo o palabras que empiecen con la letra y empezar a buscar en la casa, en la habitación donde estábamos, palabras con esa letra. Pero a veces se le hacía difícil porque yo le decía con la letra feta, y es muy difícil a veces. Pero entonces ¿Por qué? ¿Por qué es muy difícil? ¿Se dan cuenta por qué es muy difícil? Porque la Z no existe. Claro, porque Nosotros el decimos sonido, zapato. claro. Él me decía, pero está sopa, bueno, pero está bueno para zapatilla, le decía pensarlo. yo, la zapatilla. No, porque es zapatilla, mamá, no, zapatilla no. Exacto. Digamos, ¿Y y se ahí acuerdan de empezó. lo que les dije? Pero ¿se acuerdan de lo que les dije de la lógica del alfabetizado y la lógica del niño? Ojo, porque pedirle la Z es ver la lengua escrita desde la lógica del que ya sabe escribir. Y el chico va a responder desde la lógica del que recién empieza a aprender. Ojo, pero está buenísimo, señor, porque yo seguro que le preguntaba algo con Z y seguro que no iba a saber cómo responder, así que me viene bárbaro tu recomendación. ¿Qué más me recomiendan, señores? Bueno, yo era una pesadita, me parece, porque Dale, recomendame. me gusta hacer esos juegos con él, digamos, desde chiquito. Recomendame, siempre. yo soy la mamá. O ir a buscar en el supermercado algo que le guste con la letra de su nombre. Entonces, ¿cuál era mi nombre? ¿Con qué empieza mi nombre? Con la le hacía yo las de las 2 montañitas. Y buscaba. Y por ahí encontraba así, no sé, un mate, encontraba las galletitas que le gustaban, las maná, empezaban con esa letra. Entonces, por ahí la buscaba y estaba un rato en la góndola de las galletitas buscando. Ajá, lo puedo hacer. O al kiosco igual. Lo puedo No hacer. sé. Lo puedo hacer. A ver, ¿qué les estoy tratando de mostrar con este juego? Lo que yo observo, y no, ojo, no lo observo en jardín de infantes, lo observo en primaria. Los maestros que mandan consignas a los papás, que les mandan consignas con orientaciones a los papás, pero que les mandan consignas de maestros. Y los padres no entienden. Y los padres se están volviendo locos porque no pueden hacer ese trabajo. Lo que les estoy proponiendo con este juego es darse cuenta de que las orientaciones tienen que ser para los padres y que con esas orientaciones los padres tienen que sentir que son perfectamente capaces de hacer lo que ustedes les piden. Es distinto decirle a un papá, mirá, necesito que busquen palabras bisílabas y que después a las palabras bisílabas las clasifiquen en agudas o graves. Esa es una consigna para maestros. Y decirle a papá, ¿sabes qué? Te recomiendo que tengas en la cocina un papel grande, bien al alcance de tu hijo, con una fibra, con un fibrón o con un lápiz, y que cualquier oportunidad que surja con alguna palabra, hagan como que esa hoja es un pizarrón y la escriban juntos. Hay consignas que los padres pueden entender y que se pueden visualizar tranquilamente desarrollándolas. Y hay consignas que solo las podemos llevar adelante nosotros los maestros. Eso es lo que quise hacerles pensar con este juego. Y bueno, estamos llegando al final. Ya incluso nos estamos pasando de la hora. Así que ha llegado el momento de llenar nuestro tarro de ideas.
Nuestro tarro empezó vacío cuando nos presentamos. Y ahora el desafío es que lo llenemos entre todas. ¿Con qué llenamos nuestro tarro de ideas? Y no me digan con ideas, díganme con cuál idea. Y a ver si me regalan una panorámica de sus caras ahora. Las quiero ver a todas, aunque sea una vez. Gracias. Gracias, Clara. Gracias, Agos. ¿Con qué llenamos nuestro tarro de ideas? Gracias, Mabel. Yo creo que tenemos que llenar ese tarro con palabras significativas. Dame una idea. No creo que tenemos que llenarlo, no. Poné la idea en el tarro. Que sean palabras significativas. Que siempre que hagamos, que siempre realicemos. Los chicos, exacto, sea significativo para ellos. Que las palabras sean significativas para ellos, no para nosotros. Exacto. Esa es una muy buena idea para la alfabetización temprana. ¿Qué otra ponemos en el tarro? Juegos de palabras, la creatividad. Perdón. A ver, no, la creatividad es muy amplia. No, dame una idea clarita. Fanny, ¿querías decir algo? ¿O Janina? Sí, Janina. Buscar el para qué. ¿De qué? De las actividades, de la intención que tenemos con cada propuesta. Tener claro el para qué es una muy buena idea para este tarro de ideas. Otra. Juegos de palabras. Juegos de palabras es un recurso que podemos tener a la mano ahí nomás. Juegos de palabras. Muy bien. ¿Qué otra idea? Mirar siempre desde la perspectiva del niño. Mirar siempre desde la perspectiva del niño, no de la nuestra. Darnos cuenta que pensamos distinto y que lo que es obvio para nosotras no necesariamente es obvio para los niños. Bien. ¿Qué otra idea echamos a este tarro? Que para aprender es necesario la interacción con un adulto alfabetizador. Que para aprender es necesaria una interacción con un adulto alfabetizado. Y que entonces claro. Esa es la orientación que le tenemos que dar a los padres. Le tenemos que decir, ¿vos ya sabés leer y escribir? Bueno, ahora tenés que participar en experiencias de lectura y escritura con los chicos. No basta con comprarle el libro, no basta con leerle el cuento. Es necesario interactuar con ese libro y ese cuento. Buenísima idea para el tarro. ¿Qué otra? Y que los nenes vean a los papás y a las mamás escribiendo, haciendo la lista. Que no es necesario grandes cosas. A ver, yo quisiera que de este taller se llevaran la idea de que no necesitamos grandes materiales, grandes y complejos materiales didácticos para alfabetizar. Que nosotros tenemos muchos y muy lindos materiales en la sala, pero lo lamento, están en la sala, no en la casa. Y que en la casa hay material escrito. Hay material escrito que lo podemos usar. No es verdad que no tengamos recursos. Apostemos a que en el hogar más complejo hay al menos una palabra de la que podemos partir. ¿Qué otra idea? Camila Cretón nos dice por chat, contexto positivo de aprendizaje. Decirles a los papás, transformá la casa en un contexto positivo de aprendizaje.
transforma tu casa en un ambiente alfabetizador. ¿Y eso cómo lo hago? Re fácil. Que los chicos participen en actividades donde haya palabra escrita. Hacé con él, escribí con él, lee con él. Aquí no tenemos que ver la ortografía, no tenemos que ver la Z, la S y la C. No, dejémosle eso al primer grado. Aquí tenemos que intentar que el niño comprenda lo que es la escritura en la vida moderna. Que la escritura sirve para propósitos determinados, que la escritura existe en el mundo, no en la escuela, que él pertenece a la cultura escrita, aunque todavía no sepa leer y escribir la letra, pero sí que puede empezar a aprender. Puede ser también algo que se hizo a principio de la cuarentena, esto de que los chicos dibujaran, ¿se acuerdan? Dibujaran el arco iris y se pegaba en la ventana. Bueno, esto de que justamente estas palabras positivas se podría hacer de que junto con sus familias escriban palabras positivas o alegres o significativas también para ellos. El amor, la alegría. Y a medida de todo eso va a ir surgiendo otras nuevas palabras. Yo creo que eso... Exacto. Y lo importante es que si el nene o la nena no sabe las letras, las dicto. Y el papá le presta la mano. Pero después de prestarle la mano, vuelve sobre la palabra y la lee señalando las letras. Interacción, interacción, interacción. Es una palabra clave para echar este tarro de ideas. Bueno, y se nos ha acabado el tiempo, ¿sí? Lamento los problemas de conectividad, lamento lo entrecortado de la interacción, lamento el poco tiempo, lamento que no estemos en presencia, lamento tantas cosas, pero celebro que se nos ocurran tantas ideas buenas como el hecho de pensar un congreso online. Que a pesar de todo nos encontremos, que a pesar de todo nos capacitemos, que a pesar de todo hablemos entre nosotras para darnos ideas, que a pesar de todo seguimos adelante. Así que eso amerita un enorme aplauso para todas y un enorme gracias por estar, ¿sí? Y yo espero la última diapositiva. A ver, tengo dos diapositivas más. Una es esta. Que elijan uno de los 3 emojis que represente su estado de ánimo en este momento y que manden el número al chat. Y Sonia va a leer esos números que ustedes estén mandando. María Fernanda, los que por ahí tenemos celular no podemos llegar a ver la pantalla. Hácelo con la seña. 1, 2 o 3. ¿Y los emojis cuál serían? Y los emojis son... No los vamos a leer, a los emojis. Aquí están. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Muchísimas gracias, María Fernanda. Súper claro, 2. El perrito. 2, yo 2. Bueno, gracias a Dios, en ninguno de los 3 talleres salió el número 3. O sea que no enojé a nadie hoy, lo cual es todo un logro, porque ponerse a hacer un taller
en estas condiciones, la verdad que fue bastante difícil de pensar. Pero bueno, y la última que tengo para compartir con ustedes, y es realmente la que más me gusta de todas, es esta. Porque la agradecida soy siempre yo, que me dan la posibilidad de participar en estos espacios. Les dije en un principio que yo elegí otro camino para mi futuro. En el pasado elegí otro camino para mi futuro. No elegí ponerle el cuerpo a la sala de jardín o al aula de primer grado. Hoy, a la distancia, no es que me arrepienta, pero me ha quedado en el tintero el hecho de ser maestra de inicial o de primaria. Es algo que me hubiese gustado mucho vivir, porque no hay nada que me sorprenda más que un niño cuando aprende a leer y escribir. No hay nada más mágico para mí que ver a un niño aprendiendo a leer y escribir. Y las envidio. Y voy a ser necrológica, pero me van a disculpar. Porque yo siempre pienso en mi último día. Y pienso en qué voy a pensar de mí ese último día. Y ese último día quisiera pensar que no pasé por la vida en vano, que mi paso por la vida ayudó a otro a ser más feliz o a vivir mejor. Y yo estoy totalmente segura de que ustedes tienen muchos ejemplos de eso, porque ustedes les han enseñado o le van a seguir enseñando a muchos chicos un aprendizaje que cambia la vida, porque la lectura y la escritura cambian la vida de las personas. Entonces, yo las envidio que ustedes tengan eso, y por eso les agradezco tanto que me permitan participar en estos momentos para hacerles útil en algo desde mi pequeño lugar. Así que, muchísimas gracias. Y quiero que abran sus micrófonos para que se escuche un aplauso estruendoso para todos. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por haber sido parte de este primer congreso. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Súper gracias cálida, a hermosa. Muy lindas las palabras. Me hiciste emocionar, sí, gracias. Igual que ahora crean que las siento porque son verdades, y poca gente, pocas personas en el mundo, pocas personas en la sociedad pueden decir eso, que con lo que hacen son capaces de cambiarle la vida a las personas. Siéntanse privilegiadas, porque lo son, y háganlo. Cámbienle la vida a los chicos. Cambien la vida de los chicos que tienen padres analfabetos. Cámbienles la vida, enseñándoles esta herramienta tan poderosa como es la lengua escrita. Muchas gracias. Y nos veremos en otro lugar. Nos veremos en otro momento. Les mando un abrazo. Gracias. Un abrazo Gracias. de esos de antes del coronavirus. Abrazo de oso. Abrazo de oso. Qué hermoso. Nos vemos. Chau. Hasta otra Nos vez. vemos.